¿Listo? Buenas tardes a todos. Tengan una cordial bienvenida a este Foro Público Nacional Defendiendo la Vida, la Paz y la Democracia. Mi nombre es Isabel Cristina López, coordinadora del Nodo Suroccidente de la Red Nacional en Democracia y Paz, quienes hoy queremos abrir con ustedes este espacio con el fin de promover el diálogo y la reflexión frente a los desafíos y las oportunidades que emanan de la actuación del Estado para garantizar los derechos humanos. En este momento tan crucial de nuestra historia, atravesada por una pandemia que ha facilitado que se acentúe la grave situación que en estos años de actual gobierno ha agudizado la violación a los derechos y a las garantías para la labor de defensa de los territorios. Nos acompañan hoy Marilén Serna, líder campesina, vocero del Congreso de los Pueblos, integrante del Comité Nacional de Paz, representante de la Minga del Cauca. También Diego Arias, profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Marta Rocío Alfonso, ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores, y Luis Eduardo Varela, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. A continuación, un corto video que nos presenta qué es la Red Nacional en Democracia y Paz, quiénes la conformamos y las acciones que emprendemos en nuestros territorios a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias a ustedes. La Red Nacional en Democracia y Paz es un espacio de articulación de organizaciones e instituciones para intercambiar experiencias y definir acciones de carácter nacional frente a apuestas comunes. Estamos conformados por más de 80 organizaciones. Tenemos presencia en 28 departamentos y en la capital del país. Trabajamos desde 6 nodos. Caribe. Nodo Centro-Sur. Nodo Noroccidente. Nodo Nororiente. Suroccidente. Nodo Suroriente. La Red Nacional en Democracia y Paz la integramos organizaciones, plataformas, colectivos e instituciones sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil. Trabajamos por la construcción y pedagogía para la paz. Defensa y apropiación del territorio y medio ambiente. Democracia y construcción de ciudadanías. Exigibilidad, protección y restablecimiento de los derechos. Y comunicación para la movilización. En Facebook como Red Nacional en Democracia y Paz, en Twitter como @NDP Colombia, y también pueden saber más de nosotros en el sitio web www.rndp.org.co. Bueno, entonces ahora le damos la bienvenida a este espacio a Marilén Serna, quien nos va a hablar de la situación actual de violencia en el departamento del Cauca. Bueno, para todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpo, tengo un poco problemas de salud. Me arriesgué de todas maneras a participar en el espacio, entonces me disculpo si por ahí toso en algún momento. Bueno, mi nombre es Marilén Serna, yo soy líder campesina del departamento del Cauca, del municipio de Cajibío concretamente, y pues llevamos muchos años en este departamento organizadamente, con luchas muy específicas como la defensa de los derechos humanos,
como la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la lucha por los derechos de las mujeres y por que el Cauca sea cada vez una realidad, un territorio de paz. Esos han sido como los principales derroteros de trabajo durante bastantes años que llevamos ya organizados en distintos espacios, en distintas instancias, principalmente desde nuestra lucha campesina, ¿sí? Pues nuestro trabajo durante todos estos años se ha apalancado en elementos muy importantes como son pues la organización comunitaria como un eje fundamental, como un soporte importantísimo que es la organización de la gente, actuar colectivamente en un departamento multiétnico, pluricultural, pero donde a pesar de haber dinámicas propias, dinámicas indígenas, campesinas, afros, de ciudad, hemos logrado dar pasos y dar digamos, luchas y dar peleas, por decirlo de alguna manera, de manera articulada. Eso nos ha servido muchísimo para este proceso de resistencia y de construcción territorial en el departamento del Cauca. Otro elemento importante es el tema de la articulación, cómo logramos, a pesar de que cada proceso, de que cientos de organizaciones que hay en este departamento, tenemos nuestras metodologías, nuestros planes de vida, tenemos nuestros planes de acción, tenemos toda esa, digamos, ese espíritu y esa lucha individual, pues logramos pensarnos un departamento, logramos pensarnos una región como es el suroccidente colombiano y cómo logramos también articular y cómo logramos poner en una escena nacional las problemáticas del país. En varias oportunidades el departamento del Cauca ha hecho ese llamamiento nacional. En el 2008, en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, cuando llamamos al país a levantarnos de ese despojo que había generado el paramilitarismo en Colombia, ese miedo a la movilización, poder ir levantando la voz, ir levantando la cara para poder retomar esa lucha y esa resistencia. Lo mismo el año pasado con la Minga del suroccidente colombiano y este año también entre octubre y noviembre que logramos ir impulsando esa movilización nacional como fue la Minga por la vida, la paz, el territorio y la democracia, ¿sí? Otro elemento pues muy importante, fundamental en el departamento del Cauca en la lucha es la movilización. Creo que todas las organizaciones, todos los sectores hemos interlocutado con el Estado, hemos estado en mesas de negociación, hemos firmado acuerdos, hemos hecho diálogos extensos con el gobierno nacional, pero realmente el incumplimiento ha sido constante. Tenemos acuerdos firmados desde 1992, las movilizaciones del 99, las movilizaciones del 2006, del 2014, del 2016. Tenemos muchos acuerdos firmados en las grandes movilizaciones, pero la movilización es de las pocas cosas que nos quedan para exigir no solamente resolver las grandes necesidades que tienen las comunidades, sino también hoy día la movilización está por un elemento fundamental que es la vida. Son las vías para estar en el territorio y para esta lucha. Me llama mucho la atención la pregunta que ustedes han planteado en este foro, ¿sí? Que es desafíos y oportunidades, ¿cierto?, que emanan de la actuación del Estado, ¿sí? Es una pregunta que hay veces no nos hacemos porque como, digamos, nosotros, más que el desafío por el incumplimiento o el desafío por la falta de garantía, el desafío por el constante ataque al movimiento social, a las organizaciones y comunidades, ¿cierto? Lo enmarcamos más hacia el incumplimiento, pero creo que vale la pena pensarse cómo el incumplimiento del Estado se constituye para nosotros en una oportunidad. No debería ser así, porque es difícil verlo de esa manera, pero creo que ustedes nos han retado a pensarnos qué caminos nuevos construir, qué elementos, qué metodologías distintas implementar
en un contexto de muy pocas garantías para la vida y sobre todo muy poca escucha para el pueblo, en este caso el pueblo colombiano, el pueblo caucano. Venimos pues de una minga donde el año pasado durante un mes estuvimos bregando para que el gobierno llegara, el presidente llegara a ese debate político. Luego estuvimos este año nuevamente en Cali y luego fuimos hasta Bogotá y no fuimos atendidos, ¿sí? Creo que eso nos ha retado, nos ha desafiado a pensar qué distinto hacer, qué nuevo hacer ante un gobierno bastante indolente frente a las situaciones que estamos viviendo. Y digo indolente porque el elemento más fuerte que llevábamos para discutir con el gobierno nacional era la vida, ¿sí? Los derechos humanos, la integridad, la libertad, la posibilidad de estar en el territorio, que son elementos fundamentales. Ya no es el pedazo de tierra, ya no es la escuela, que son elementos muy importantes, pero en esencia es la vida lo que nosotros queríamos discutir con este gobierno nacional. Ustedes saben que el cierre de la minga en Bogotá se planteó un gran juicio, ¿cierto?, por la vida, la democracia, la paz y el territorio. Es decir, ir a esas instancias de legislación propia para poder poner en ese escenario nacional e internacional el comportamiento de un gobierno que realmente no quiere escuchar a la gente, pero sobre todo que no quiere responder por lo que le corresponde. Entonces han sido como ese reto y ese desafío, ¿cierto? ¿Por qué volver esto una oportunidad? Porque es la oportunidad para llamar al país. Nosotros como Minga Nacional hicimos un llamamiento nacional a todo el pueblo colombiano, a la movilización, a la resistencia, a la lucha, a ir más allá, ¿cierto?, de siempre poder pensar que solo el diálogo con el gobierno nos va a dar una salida a esta situación, que por la incapacidad que tiene también este gobierno de escuchar. Quisiera mencionar también que nosotros, además de la movilización y además de la gran exigencia que hacemos al Estado, en este caso de un debate público y en este caso de poder escuchar una voz distinta desde las comunidades sobre lo que nos está pasando, también estamos inmersos en la disputa institucional. Muchos de nuestros procesos también participamos en el ejercicio electoral porque debemos ir copando, ir llenando esos espacios donde se toman las decisiones, ir legislando para la vida, porque venimos de una legislación para la muerte y una legislación para el despojo, ¿cierto? También es importante lo que hagamos en el territorio, toda la construcción de esos modelos de vida, de economía, de soberanía alimentaria, de autoridad colectiva, de organizaciones alternativas, de nuevo ordenamiento del territorio, de protección de los elementos de la naturaleza, son también esas formas de lucha, esas formas de resistencia que estamos desarrollando cada uno de nuestros territorios y que solamente si los juntamos y los articulamos podrán ser luchas fuertes que realmente confronten las políticas. Yo no sé qué tanto tiempo llevo hablando, pero yo quisiera aportar esos elementos para la discusión. ¿Me escucharon? Sí, claro, Marilén.
¿Ya terminaste, Marilén? No sabía cuánto tiempo había hablado, cuánto tiempo había intervenido. Entonces no sabía si tenía un poco más de tiempo o yo quisiera dejar esos elementos ahí para que pues abramos la escucha también a las otras personas y vamos como dialogando, me imagino yo. Listo, Marilén, muchas gracias. Entonces lo que podemos hacer, y esperando si las otras personas que van a participar como ponentes llegan, lo que podemos hacer ahora es un conversatorio claro con Diego, que está acá con nosotros. Entonces vamos a darle paso a Diego Arias. Diego Arias es un profesional. Diego Arias es profesional en estudios políticos y experto en resolución pacífica de conflictos, quien nos hablará del tema de la crisis en Colombia y reinstalación de la guerra. Bienvenido, Diego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a quienes están participando y nos siguen a esta hora. El saludo, por supuesto, a Marilyn. Y bueno, a ustedes de nuevo, gracias por la invitación. Yo debo agregar a la presentación mía, decir que tengo además una trayectoria en el conflicto en relación con haber tenido una militancia en su momento en el M-19, en haber estado también en otros procesos de insurgencia armada en Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador. Que se puedan lograr cambios en el continente, incluso en el mundo, y eso me llevó a librar tantas guerras en tantas otras partes. Y por supuesto creo que conocerán que el M-19 honró un acuerdo de paz y hizo dejación de armas. Y de ahí en adelante, a veces por caminos políticos, otros con otro tipo de liderazgo, digamos, se ha estado en distintos ejercicios. En el mío, básicamente, portando a temas de reintegración de excombatientes, a los temas de análisis del conflicto y a temas de reconciliación, que creo que es la apuesta de más largo plazo y deseable, digamos, para el futuro de una nación profundamente afectada, dolida, sufrida, pero también dividida por estos temas de la guerra, y quien lo creyera, porque también nos dividen los asuntos de la paz. Yo, digamos, no solo frente a la pregunta, sino, digamos, en el marco de todo el enunciado de que nos proclamamos defensores de la paz, de la vida y de la democracia, quisiera dar un giro, digamos, a mi intervención en el siguiente sentido, porque creo que hay, digamos, una ilustración importante, significativa, digamos, de qué está ocurriendo en la nación en este momento, de los cuellos de botella que tenemos en relación a la grave situación de los líderes, las lideresas, los propios excombatientes, una situación que creíamos que iba a ser de posconflicto y finalmente, no obstante la importancia de un acuerdo de paz con las FARC, no nos ha llevado a un posconflicto, hay una circunstancia de posacuerdo, y yo siento que se nos está yendo de las manos como nación la oportunidad de que ese acuerdo de paz, y que tal vez alguno en un futuro, ojalá, si no cercano, de mediano plazo con el ELN, posibilitara no solo un tema de paz, sino un tema también de transformaciones, en todo caso, democráticas. De manera que es un momento y una circunstancia, digamos, que de la cual se da cuenta todos los días en medio de la controversia política, en medio de la polarización, pero mediando una situación humanitaria de crisis, digamos, absolutamente, pues no solo que duele, sino también que preocupa y que uno no ve todavía los signos de que pueda estar, digamos, bajo una acción, digamos, del Estado que la contenga y que la lleve, ojalá, a unos mínimos que estar teniendo, digamos, lugar. Y en esa encrucijada, digamos, entre la guerra y la paz, yo creo que se sitúa el tema de la democracia, porque la democracia es un tema también que tiene que ver con garantías, que tiene que ver con derechos, bueno, y una cantidad, digamos, de asuntos. Entonces yo
digamos, nunca sobra el diagnóstico y nunca sobrará, por supuesto, una expresión de dolor, de rechazo, de repudio por lo que ha estado ocurriendo, ni más faltaba. Pero quiero aprovechar también qué hacer. La colega que me antecede hablaba, bueno, ¿dónde pueden estar, digamos, las oportunidades? O me pareció escucharle algo así, ¿y qué podemos? Yo creo que la pregunta no la hacemos todos y todas. Bueno, ¿y qué podemos hacer o qué debiéramos hacer distinto para que esta situación cambie? Yo tengo absolutamente claro que en los mandatos, las capacidades y los instrumentos, y sobre todo los mandatos y las responsabilidades para la garantía de los derechos, incluido en primerísimo lugar el derecho a la vida. Pero quiero proponerles una reflexión sobre otras cosas que también podemos y debemos hacer, además de la resistencia, además de la denuncia y además de alimentar todos estos procesos que la compañera, digamos, refiere, de autogestión, comunitarios, digamos, que surgen de la base hacia arriba. Y la reflexión tiene que ver con lo siguiente, además lo quiero expresar con mucho respeto. Y de unas organizaciones democráticas, digamos, que se han estado expresando, porque ese país está necesitando pistas, creo que está necesitando ilustración, pero también está necesitando alternativas. Y creo que en ese país al cual hay que también, digamos, llevarle una voz, un mensaje y una propuesta, está un grupo enorme de ciudadanos y de ciudadanas que yo creo que tenemos que ser capaces de entender sus preocupaciones, sus enojos, sus expectativas y también sus propuestas. Yo les pongo un ejemplo. Yo estoy muy cercano a diversos grupos de personas que claramente están en favor de la paz y de una paz, por supuesto, con justicia social y una paz concertada negociadamente, políticamente, no producto en la guerra de la imposición de un adversario contra otro. Pero están profundamente sentidos y dolidos de cómo creen ellos se negoció la paz, digamos, con las FARC. Yo tengo clarísimo que hay unos sectores y un grupo de personas para las cuales nunca va a haber entendimiento, ni comprensión, ni argumentos para moverlos hacia, digamos, favorecer la salida negociada del conflicto. Pero también tengo muy claro, y creo que el plebiscito, donde ganó el no, así fuera por mínima diferencia, expresa un grupo de ciudadanos que creen que la paz hay que hacerla, pero que no se puede hacer ni de cualquier costo, ni de cualquier manera. Y sin transigir con esos sectores, digamos, que están más al extremo, que se oponen a la paz, que quieren la derrota militar y que no ven sino la opción de el sometimiento del adversario, yo sí creo que hay otro grupo de personas que debiéramos tener la posibilidad de escucharlos, porque también tienen argumentos y porque un principio básico, digamos, para construir, incluso en política, es poder juntarse y además un principio humano de humanidad común, de proyectos compartidos, significa, digamos, poder escuchar, entender y acercarse al otro. Y creo que en el campo de lo democrático hay mucha gente que está lejos, incluso aparentemente indiferente a todo lo que está sucediendo, y podríamos ganarla para una causa de la vida, una causa de la paz y una causa de la democracia. El otro tema es qué poder hacer además de la resistencia, la movilización, la denuncia y un largo etcétera de cosas y de acciones muy valiosas que se están haciendo. Yo creo que la respuesta está en la política y además una política pensada como proyecto de poder.
Yo no veo una opción distinta, digamos, de producir el cambio que realmente necesitamos en democracia, no por la vía armada, sino es a través del esfuerzo, digamos, de la política. Y yo creo que hay que perderle miedo a la política, incluso en el sentido más estratégico, que es el de la toma del poder, y estamos hablando, digamos, de gobierno, de ser gobierno. Yo creo que hay que pensar seriamente, más allá de otras experiencias que ha habido, en eso como una posibilidad y como una necesidad, porque veo que estando en el lugar de la lucha, al margen de las decisiones del poder, estando en el poder para poder tomarlas, para implementarlas, yo veo muy difícil que esta situación, digamos, de este país la podamos transitar hacia un escenario de democracia, no hacia un escenario de ideas, digamos, de sociedad ni de gobierno en la extrema, sino en el campo, digamos, de lo democrático. Y creería yo que para que ese esfuerzo de la política, de la construcción de una propuesta alternativa que indefectiblemente está ligada a la defensa de la vida, a la democracia ancha y profunda y al tema de la libertad, requiere la construcción de unos consensos. Y permítame ser muy respetuoso en esta expresión. Creo que los acuerdos y los consensos no son dentro del campo que ya más o menos nos conocemos, de las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento indígena, campesino, etcétera, de los excombatientes, etcétera, sino que esos consensos mínimos hay que construirlos es con el adversario, hay que construirlos es con quienes están pensando y planteando, digamos, algo distinto como modelo de política y como modelo de sociedad. Yo no creo que eso sea utópico, puede parecer bastante traído de los cabellos tener que sentarse, digamos, con ese adversario que ha implementado cosas que, por supuesto, no estamos de acuerdo, que rechazamos, que combatimos en democracia, pero yo no veo una posibilidad política de futuro para una expresión alternativa de este país, para poder algún día ser gobierno, estar en el Estado, obrar las transformaciones que todos queremos. Incluiría en este tema de vida, democracia, los temas de libertad y de la agenda, digamos, ambiental también, de equidad, de justicia social. Yo no veo una posibilidad distinta de un consenso que no tiene que ser unidad, que tiene que ser un consenso mínimo, pero construido con el conjunto del país, y eso incluye a los adversarios. El consenso no es con los amigos, el consenso no es con los conocidos, el consenso no es con los aliados. Yo creo que hay que buscar y promover ese consenso en virtud de un diálogo nacional, de una asamblea nacional constituyente. No sé la figura, pero yo creo que es la única posibilidad también de transitar esta incertidumbre que está trayendo muerte, destrucción y tanto dolor. Y digo que un consenso mínimo porque es que hay temas sobre los cuales valdría la pena, digamos, poder construirlos. Uno es el tema de la vida, y no sobra reiterarlo, está comprometida la vida de todos los colombianos, las colombianas, pero especialmente de los excombatientes, de líderes y lideresas de derechos humanos, sociales, ambientales, en fin. Yo creo que el tema de la vida hay que ponerlo al centro de un esfuerzo de la política desde lo alternativo, pero dirigida y propuesta para el país, incluso para los adversarios. Pongámonos de acuerdo en que vamos a volver sagrado, pero además no en el discurso, sino en la práctica, el tema de la vida. Creo que hay un consenso mínimo que debiéramos ser capaces de alentar, y es en relación con la paz. Y esa paz en tres dimensiones: el respeto y el impulso al acuerdo de paz con las FARC, con sus más y sus menos. Yo creo que es el mejor acuerdo posible y creo que hay que promover su implementación. La paz en términos también de una negociación política con el ELN, para la cual, por supuesto, entiendo que no es suficiente que el gobierno o la sociedad tenga iniciativa, y para lo cual el ELN ojalá tuviera más audacia y más compromiso para no ganarse la voluntad del gobierno, sino ganarse el apoyo de este país en favor de esa negociación, algo que no está realmente ganado en favor de esa negociación en la opinión pública. Así haya manipulación, tergiversación. Sin duda creo que podemos coincidir que el ELN tiene un trecho importante que recorrer en términos de gestos y de audacia política, digamos, para el tema de una negociación de paz, y también algún tipo de esquema, así sea de sometimiento a la justicia, con otros actores armados que hoy están produciendo una enorme cantidad de
inestabilidad, pero también desazón, desplazamientos, asesinatos, masacres en el territorio, y eso incluye grupos rearmados de antiguos dinámicas de grupos de autodefensa, paramilitares, disidencias y una cantidad de otros grupos. Y creo que al lado de la vida y de la paz, los otros dos grandes temas, ya lo mencioné, el tema de la agenda ambiental, que pasa por un tema de un acuerdo sobre la política minero-energética, el tema de la preservación de los recursos, etcétera, y una agenda social enfocada en algo en particular, y es el tema de reducción de desigualdades y un esfuerzo de protección muy importante para los más, digamos, vulnerables. Estoy hablando de consensos mínimos, digamos, ahí podrían meterse muchas otras cosas, pero creo que sobre eso valdría la pena una conversación, repito, no de la izquierda, no de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, sino el esfuerzo nuestro de todos por construir es un diálogo de nación con los actores, con los quienes creamos que pueden ser incluso los actores de un diálogo improbable. Hay que hacer ese esfuerzo. Y finalmente, diría con lo que comencé, creo que tenemos que ser capaces de hablarle al país. Digamos, si nuestro lugar sigue siendo un lugar limitado, desde donde surge la denuncia, la movilización, y no tocamos otros sectores y no ganamos otros sectores, yo creo que las posibilidades de cambio y de que esto se transforme va a ser muy difícil. Y eso que hay apoyo de la cooperación internacional y una buena parte, no todos, de los medios de comunicación están atentos a darle oídos y voz y rostro, digamos, a las denuncias, etcétera. Pero yo creo que la clave está en movilizar un resto de país para los cuales estos temas o les son indiferentes o tienen una actitud a veces cómplice, digamos, o de omisión, y creo que todo eso puede ser modificado. Pero hablarle a ese país, diría con todo respeto, que implica la utilización de otro tipo de lenguaje. Yo creo que la esencia, el núcleo sigue siendo el mismo: paz, democracia, vida, la agenda social, los temas de libertad y los temas, digamos, de justicia social. Pero sí creo que tenemos que renovarnos en el lenguaje. Yo siento que el lenguaje nuestro, que pretende ser alternativo, básicamente suele ser el mismo tipo, digamos, de consignas, de enunciados, de hace mucho tiempo, y creo que el país está esperando escuchar un discurso, digamos, renovado, de que además lo podamos hacer, digamos, de otras maneras. Ahora hay cosas que circulan desde la virtualidad, desde las redes sociales. Yo aprecio mucho la movilización de la calle, la marcha, la concentración. Digamos, todo eso tiene un valor, pero tenemos que ser capaces de conectarnos con otros elementos, digamos, que mueven hoy la opinión pública, que mueven las conciencias de este país. Las grandes movilizaciones que transformaron muchas realidades en otras partes, en África, en Asia, en América Latina, se gestaron desde los ámbitos, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces yo sí creo que hay que recrear, además de ese discurso, hay que recrear las maneras, digamos, como lo hacemos. Y finalmente diría que creo que nos toca tener una extrema coherencia. O sea, uno no puede condenar una dictadura de derecha y ser complaciente con la violencia o la violación de derechos humanos de algún otro tipo de dictadura que se pretenda alternativa o de izquierda. O sea, la gente no es tonta, pero además es un tema, digamos, de coherencia. Uno defiende la vida y cuestiona y repudia cualquier acto que atente contra la integridad, la dignidad humana, la vida, la libertad, etcétera, desde cualquier lugar político o ideológico que provenga. Y en eso yo animo a que seamos absolutamente coherentes, absolutamente, digamos, consistentes, porque creo que es lo que puede hacer de estas banderas importantes: democracia, paz, vida, libertad, justicia social, algo de lo cual esta nación pueda apropiarse mayoritariamente. Dejo estas inquietudes allí inicialmente con mucho respeto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Recordemos que al final las preguntas, las dudas que hayan, pues para cada uno de ustedes vamos a tener esa oportunidad al final de la presentación de cada una de las personas que participan como ponentes en este foro. Bueno, ya llegó Marta Alfonso, también nos acompaña Whitney Chávez y Luis Eduardo Varela. Entonces, continuamos con Marta Alfonso.
Marta Alfonso es ejecutiva de FECODE, de la Federación Colombiana de Educadores, quien nos hablará de la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia. Bienvenida, Marta. Bueno, aquí que nos cogió una situación bien compleja con la energía que se fue y acaba de llegar, pues antes de que se vuelva a ir. Te agradezco, Isabel, un saludo fraternal, pues a toda la cooperación que hace de este espacio una posibilidad de intercambio, creo que necesario que nos escuchemos entre todos y todas frente a lo que estamos pensando, no solo de cómo se han venido desenvolviendo los hechos en Colombia, sino de las apuestas reales y posibles que se pueden hacer para caminar como una senda diferente. O sea, esta semana casualmente he tenido la posibilidad de estar en varios espacios con diferentes personas a nivel nacional e internacional, y creo que cuando uno habla de la realidad colombiana tiene que mirar varios aspectos. O sea, cuando nosotros hacemos los estudios y los trabajos de memoria, ustedes saben que FECODE se ha metido durísimo en el trabajo de construcción de memoria y de llevar los informes al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el informe de la vida por educar, ya tenemos el ampliado de que era el caso emblemático de Adida. O sea, FECODE entregó su informe y hizo un caso especial con Adida para Comisión de la Verdad para mirar esta discusión. Entonces, ¿qué encuentra uno en toda esta construcción histórica? Y en el otro informe que estamos haciendo de la vida por educar, donde les cuento que Valle hizo un aporte muy bueno el de los impactos del conflicto armado en la escuela. Y cuando yo digo que hizo unos aportes muy grandes, porque cuando uno escucha las entrevistas y lee como ese trabajo que hicieron los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos allá, puede encontrar una serie de pistas, y las pistas no son, voy a decirlo así, solamente para decir, es que esto fue lo que pasó, sino para tratar de entender la realidad colombiana y buscar salidas y resoluciones y soluciones, digamos, que realmente generen otra base. Entonces, entre estas pistas que hemos encontrado nosotros, que hay una discusión aquí muy fuerte. O sea, el problema para mí no es los discursos, las consignas, los métodos, porque en última la movilización seguirá siendo movilización. Hoy se le incluye la movilización virtual, las consignas, dado que en Colombia no se ha logrado solucionar el problema agrario, que es la base del problema y del conflicto en el país. Si ustedes miran, por ejemplo, todos los analistas siempre llegan, Garay, Valencia, Ariel Ávila, todos, incluso todas las investigaciones científicas siempre tienen una base en esa relación que hay sobre la tierra. Y que hoy tengamos a los campesinos que hayan votado por X o Y sector pendiendo para que les compren la papa, para que les compren el lulo, para que les compren la uyama en el sur de Bolívar y de Magdalena, porque el precio que venden no alcanza ni siquiera a pagar los insumos y menos la mano de obra. Esta situación es la que hace que en el país no se pueda transitar, por ejemplo, para acabar con los cultivos ilícitos. Porque entonces un campesino dice, ¿de qué sirve haber metido lo poquito que tenía? Tengo préstamos y no puedo sacar mi producto. Es mucho mejor, a pesar de que, como en los estudios que ha hecho Ariel Ávila precisamente, sobre los valores del precio de la pasta de coqui en lo que recibe un campesino, pues es mínimo. O sea, divídelo en 100 y un porcentaje, un 0.001 es lo que está recibiendo un campesino de su cultivo. Pero aún así recibe más que si vendiera papa, uyama, lulo, arvejas o lo que sea. Y decir que nosotros hoy estamos en la economía agraria está en el campo, cuando se suponía que la pandemia iba a garantizar por lo menos que se le compraran los productos, sino que se importaran los productos. Eso significa que aquí hay una apuesta muy fuerte de la solución del conflicto, y esa es la base del debate en el Cauca. Entonces, los campesinos resultan en el cultivos ilícitos por obligación, porque no hay una posibilidad, o sea, obligación económica, o porque hay una obligación armada, una represión que obliga a esos productos a que se produzca esto. Y eso es una base para nutrir aquí las economías ilegales, y detrás está la economía
que se mueve con las armas y obviamente con la seguridad. Precisamente estábamos mirando algunos estudios que están haciendo y unas denuncias sobre lo que significa hoy que seamos 8.000 protegidos. Entonces, eso se volvió un negocio. Y es un negocio porque mantener los carros de protección son rentados. Y hay que pagar unas personas, pero son todas tercerizadas o la gran mayoría. Entonces, cuando usted ve en Colombia de este problema de fondo, que si se solucionara el problema agrario, se solucionaría parte de la democracia de este país, porque se garantizaría, por un lado, el desarrollo de una economía agrícola, la garantía de una soberanía alimentaria y al mismo tiempo la posibilidad de acabar con esos cultivos ilícitos, incluso con que se legalizara una parte de la producción, pero también se democratizara el producto. Porque, pues, si pasa que viene una multinacional aquí y coge toda la producción de marihuana para después vendernos a nosotros el producto, como pasa con el petróleo, como pasa con la Monsanto y la producción de alimentos, pues tampoco se soluciona el problema, porque está la legalización, pero también está el problema de la democratización de la economía y de los derechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, ahí están. Entonces, está de por medio la entrega de tierras y de territorios frente a la explotación mineroenergética, y por eso los asesinatos de líderes ambientales, igual que los anteriores de restitución de tierra o defensores del derecho, digamos, a las producciones libres o autónomas agrarias. Y la otra es que dentro de ese debate, por ejemplo, del uso de tierras y del sistema extractivista, no solo está la destrucción ambiental, sino el control de territorios y también las economías ilegales que se mueven allí. O sea, el caso de Venezuela, como en el caso en todo el mundo, también trae consigo mano de obra barata, pero también trata de personas, ¿sí? Y en eso son negocios que se mueven a la par dentro de una economía aparentemente legal, pero donde hay unas redes ilegales muy fuertes, y este es base del conflicto en Colombia. Entonces nosotros podemos salir, movilizarnos como maestros y maestras, lograr una reivindicación, el escalafón o el estatuto, pero la base de la sociedad no se transforma, y resulta que a nuestras escuelas llegan los niños y niñas de los hijos de campesinos, hijos de desplazados, hijos de paramilitares, hijos del ejército, bueno, hay menos, pues, de soldados rasos y esto, y gente que puede estar en la guerrilla, pero también se da todo el debate del reclutamiento. O sea, el problema de la guerra es un círculo que atrae, pero que tiene una base y que no se entra a resolver. Y ese era el debate de los acuerdos de paz. El problema agrario, el problema de restitución de tierras, el problema de que se hiciera un censo catastral y se legalizaran tierras, el problema de inversión, el problema de las, del desarrollo productivo de ciertas zonas, y otras normatividades que hay. Si eso se solucionara en el país, nosotros tendríamos un debate diferente. Entonces, el maestro y la maestra que está en los territorios, que estamos en todo el país y que estamos en la ciudad, vemos, el que está en lo rural, vemos cómo sale la gente, cómo cada vez hay otras problemáticas que nos tocan en la escuela y cuál debe ser la respuesta frente a esto. La respuesta debe ser un currículo crítico que vea los contextos y que trate de plantear unas formas alternativas y diferentes de sobrevivencia y que rompan el consumo. Y en la ciudad está la recepción de toda esa masa, así que llega sin condiciones, sin posibilidades, y está también la pregunta del maestro y la maestra. Un maestro, una maestra hoy que no se, digamos, sincronice y que no dé salidas y posibilidades a los estudiantes para que construyan sueños, para que miren alternativas, pues está perdiendo el panorama. Entonces, en ese terreno, en ese territorio, nosotros los maestros y maestras, ojalá lo hiciéramos todos, pero yo sé que es un porcentaje aún muy bajito. Hemos dado tareas para entender qué son los acuerdos de paz, para ver la importancia, para buscar salidas, y desde FECODE hemos llamado a construir el proceso de escuela territorio de paz. Inicialmente la consigna sale, aquí están los compañeros históricos, Whitney, Varela, que también estuvo en el Ejecutivo, sale como una posibilidad de no utilicen las escuelas como centros de campamentos o como donde se
enfrentaban, o sea, de que la escuela quedaba por fuera. Pero también eso se fue llenando desde la perspectiva de una escuela democrática, una escuela de paz, una escuela que transita, una escuela crítica, una escuela con posibilidades. Entonces los maestros y maestras que estamos ahí hemos venido impulsando esto y queremos que sea masivo y se han hecho varias acciones desde nuestra organización, pero a eso es lo que están llamando ya adoctrinamiento, a pensar en esa sociedad, en esas transformaciones, y creo que la educación aquí es vital, vital. Por eso para el Centro Democrático es una tarea el referéndum, decir que la educación debe ser gratuita. Aquí los compañeros hace mucho logramos nosotros la gratuidad en la educación, pero decir que sea focalizada, pero más aún, que sea tercerizada. ¿Por qué? Porque es un negocio, rentar de la plata de la educación, entregárselas a privados, como han hecho con la salud. ¿Esto qué significaría? Significaría, obviamente, garantizar dos cosas que el Centro Democrático tiene dentro de sus principios. Uno, el negocio, la plata que hay detrás, porque es coger esa plata y entregársela a privados y que presten el servicio y que obviamente solamente renten de ellos, porque ahí no hay ningún trabajo ni nada de eso, simplemente contratar gente y tercerizar y manipular todo como lo han hecho con las construcciones, como lo piensan hacer con el PAD. O sea, profundizar eso. Pero de otro lado está algo que planteaba Londoño y otros pensadores del Centro Democrático, y es que ellos necesitan retomar las escuelas, quebrar a FECODE, quebrar el espinazo, como decía Lecina, sacarlo, porque eso es lo que ellos llaman que tenemos el control de la educación. Y ellos dicen, necesitamos 10 años para cambiar el pensamiento, porque esta gente que está terminando y estos pelados que están en la universidad tienen una visión y necesitamos coger y imponer otro currículo. Es decir, ellos impusieron un currículo negacionista, lo voy a decir así, hasta, digamos, el 2010 totalmente cerrado, no porque después no se haya mantenido, pero muy fuerte. Entonces ellos dicen, al 2020 la escuela la tuvo en manos de FECODE, dicen ellos, 10 años. Necesitamos recuperarla y tenerla 10 años para volver a recuperar el país. O sea, todo el ideario de seguridad democrática, de guerra contra el terrorismo, de contrainsurgencia, de violentar, pensar diferente, de todas las formas represivas, es decir, un contenido fascista. Y esa es la apuesta que tiene el uribismo. Entonces, la piedra en el zapato son los maestros y maestras organizadas en FECODE, porque nosotros hemos hecho una propuesta al país desde diferentes miradas. FECODE no es una cuestión homogénea que todos nosotros, la diversidad total, eso es lo más bonito que tiene FECODE, esa que es plural, que hemos logrado transitar a reconocernos los otros discursos y tratar de andar juntos hacia el mismo lado, pero entre esa diversidad no es fácil, pero pues es un conglomerado muy amplio, además maestros y maestras que todos los días están haciendo algo, están haciendo su clase, su práctica, su activismo en una interrelación cotidiana. Eso genera pues una cantidad de debates, pero eso es lo que le están cuestionando y le están cobrando de fondo a FECODE. Y obviamente desde esa mirada de país, desde esa mirada de nación, de esas necesidades del pueblo, de oponernos a la violencia, a los bombardeos como el de Caquetá, donde cayeron niños que habían denunciado que había reclutamiento, que llevaban pocos días, que el gobierno sabía, que el personero que mataron y el que después amenazaron había puesto las denuncias. Eso fue hace un año en Caquetá. A eso nos oponemos nosotros. Nosotros no queremos educar para que nuestros niños y niñas vayan a la guerra. Queremos educar para que nuestros niños y niñas vayan a un país democrático. Entonces, ayer en una exposición de una campaña internacional que lanzaron muchas organizaciones para apoyarnos y respaldarnos y denunciar, que los voy a invitar para que la firmen y la movilicemos en todo el mundo, aquí y afuera, de respaldo a FECODE, hacia una síntesis que no la voy a hacer pues aquí, que no es el objetivo, pero de cómo ha habido la práctica de mano dura y corazón grande. Entonces, te amenazo, te mando las flores, te digo a la vieja data, bueno, ya no encontraron los que mandaban artes al colchonadito, entonces cogieron unos libros y los asústense, e inmediatamente la semana siguiente sale lo del referendo donde incluye a FECODE, sale la campaña del Centro Democrático, sale Uribe, el expresidiario, a decirnos una serie de cosas. Entonces, no es gratis, es sistemático. Entonces,
lo asusto, después discuto y después el ministerio en medio de eso habla de lo de seguridad, pero no habla de los acuerdos y del problema de la financiación de la educación pública. Entonces, este debate de estigmatización y señalamiento tiene un objetivo y es callarnos y amedrentarnos, y claro que pueden pasar a los hechos, ya lo han hecho, gente que ha denunciado, y tenemos situaciones graves en el país, en el territorio, en las regiones se manifiesta diferente a nosotros los dirigentes nacionales. Entonces, en toda esta apuesta de democracia, de paz, la democracia en el país no se consigue si no se hacen unas reformas de fondo. Y realmente cuando uno ve las apuestas de reforma de fondo en los programas políticos, no es solamente de un lenguaje, o como dicen algunos, de modérese, de no polarice, sino quienes están pensando en solucionar estos problemas, pues yo planteo estos, otros plantearán otros, de fondo que garantice la democratización del país. Ya conocemos cuál es el discurso de partidos como el Centro Democrático, de Cambio Radical, de Partido Liberal, de Partido Conservador, tendencias, posiciones, pero también conocemos las posiciones, obviamente, de Partido Verde, las de El Polo, las de Colombia Humana, las de todo esto, y yo creo que la discusión, lo pongo así, en el alto espectro programático del progresismo, lo alternativo, de la izquierda, lo que nos tiene que buscar es a qué apostamos, porque nosotros no podemos echarnos un cuento para hacer el continuismo del otro maquillado y siempre apostar al menos peor o al que puede tener un discurso pero al otro día nos acusa, o porque es que es alternativo porque se opone a dos puntos pero en el fondo tiene un programa neoliberal, y eso ya se ha hecho carrera. O sea, yo desde Antioquia, que es donde estuve con mi organización de base, he visto los gobiernos de personas que hoy aspiran al poder y que estuvieron en la alcaldía, en la gobernación y plantearon una agenda, y uno puede decir, reconocemos esto, pero es programa neoliberal, y esa es la apuesta en última de democracia, no solamente maquillar y dónde estamos, porque ¿qué nos sirve a nosotros apostarle a un gobierno X o Y cuando no va a transitar a hacer transformaciones de fondo? Y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque el problema no es hacer unos informes, memoria, qué triste lo que ha pasado, no. Esto nos enseña que si no resolvemos va a seguir pasando y va a seguir amenazando y va a seguir persiguiendo y van a seguir montando el negocio de seguridad, de las drogas, de las armas y todo lo que corre alrededor de esos negocios paralelos en el país. Entonces, creo que aquí esta búsqueda y este debate de la estigmatización y el señalamiento, que sí es complejo de verdad, pues últimamente me reconocen fácilmente en varios puntos y la gente lo dice, ese es de FECODE. Y ya están las dos polos, las dos viradas, la gente que ese es de FECODE y la otra es de FECODE. Entonces, eso es muy grave. El señalamiento, no quiere decir lo que pasa con el presidente y con otros compañeros y compañeras del Ejecutivo que tienen esas mismas situaciones. Entonces, esto sí, obviamente lo puede tocar, pero aquí hay una discusión de fondo, y si nosotros no transitamos a realmente discutir un programa democrático, unas posibilidades de país y soluciones de fondo donde movilicemos gran parte de la sociedad para oponernos a todos esos gamonales terratenientes, a esa corrupción histórica, a esos jeques locales, gamonalismos, autoritarismos regionales, nosotros no vamos a poder realmente enfrentar, porque miren el caso del Magdalena con el gobernador, no ha sido fácil enfrentarse porque allá están las zonas de disputa de poder y el conflicto está muy alto. Entonces creo que aquí necesitamos precisamente rescatar todos los procesos, desde el más pequeño al más grande, y ampliar esta plataforma, una plataforma importantísima, la de mujeres. O sea, el feminismo, las mujeres y toda la lucha antipatriarcal se ha tomado todos los espacios para hacer una propuesta de ciudad, de país, de región. O sea, en todos los ámbitos usted escucha las agendas de ellas, y no es solamente los derechos de la mujer, sino es el cambio de relacionamiento, obviamente, de la representatividad, del uso que hacen de las mujeres, incluso en las organizaciones de izquierda de todo tipo, etcétera. Todas esas resistencias, pero también hay una agenda de propuestas para la transformación de la economía del cuidado, de la solidaridad, de las economías autogestionadas. Están las agendas de los jóvenes, de los culturales, de los ambientales, de los maestros, de las maestras, de los sindicalistas y de los diferentes sectores. Si nosotros no recogemos eso, pues uno no se va a sentir representado, que es el mismo debate. Mientras la federación no recoja todas las miradas, pues
inevitablemente la gente va a tratar de salir, sin decir pues, que hay gente que busca el oportunismo, reventar y romper los procesos para sacar todo a su favor. Entonces, en esto, digamos que es como algo que nosotros hoy tenemos que romper, y la estigmatización, sí hay que hacer las campañas de solidaridad, de denuncia, todo esto, pero hay que hacer la movilización. Nosotros hemos hecho grandes logros si vemos el otro lado por la fuerza que ha tenido esta movilización, que se expresó en las urnas con las elecciones pasadas a presidencia, que ha logrado mantener una bancada alternativa, que ha logrado varios aspectos de reforma o de por lo menos de garantizar aspectos del Estado social de derecho, pero ellos vienen por todo y nosotros como amplios sectores debemos de leernos. No es un problema de que hablemos más pasito, de que nos digamos más suave, de que tal cosa, no, es que hablemos muy fuerte, hablemos muy claro, digamos las posiciones, pero más que sobre todo eso, escuchemos y armemos aquí, ahí sí, esta juntanza entre todos, todas y todes, para que esas expectativas posibiliten romper este ciclo de violencia en Colombia, de antidemocracia y, digamos, de limitación de derechos. Listo, Isabel. Muchas gracias, Marta, muchísimas gracias por tus aportes, por esa reflexión frente a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia y especialmente pues ese panorama desde la educación. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de la Red Nacional en Democracia y Paz, que al final las preguntas, las dudas que tengan para cada uno de los ponentes que nos están acompañando en este día, pues vamos a tener el espacio, digamos, de reflexión. Entonces, gracias, Marta. Continuamos con Luis Eduardo Varela. Luis Eduardo Varela es ejecutivo en este momento de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Luis Eduardo nos va a hablar del panorama nacional e internacional. Entonces, bienvenido, Luis Eduardo, a este espacio. Bueno, un fraternal saludo para usted, compañera Isabel Sierraniagua, para todos los compañeros de la Red Nacional en Democracia y Paz, para la compañera Marta Alfonso, para el compañero Whitney, que también se encuentra con nosotros, saludarlo también al compañero Diego Arias, que nos antecedió en el uso de la palabra, saludarlos fraternalmente a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, una central que surge allá en 1986, cuando varios trabajadores se unen, antecedidos por otras dos centrales, como fueron la CGT en 1930 y la CTC en 1935, y surge pues una organización clasista, una organización que lucha por los derechos del pueblo colombiano, de la clase trabajadora, los derechos sociales y demás. Y somos unos convencidos de que la Constitución Política del 91 fue importante, fruto de un gran acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, cuando los tres pilares, el Partido Conservador, el Partido Liberal y la izquierda representada en Antonio Navarro Wall, el Partido Liberal representado por el recientemente fallecido Horacio Serpa y el Partido Conservador por por Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que fue una constitución importante que surge fruto de toda la inconformidad del pueblo colombiano. Consideramos nosotros que la Constitución de 1886, que hablaba del Estado social de derecho, la Constitución del 86, el Estado de Derecho, que acabó con el federalismo y contribuyó al centralismo, afectó mucho, y consideramos que la Constitución de 1991 fue concebida para el Estado social de derecho, no un Estado de derecho que era un Estado de derecho para los ricos, para los latifundistas, para una guerra fratricida entre colombianos, unos conservadores, otros liberales, y que significó por allá en el 53-57 tener un gobierno fruto de un golpe en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, que lógicamente en el 57 con la unión de conservadores y liberales conforman un frente nacional que lógicamente afectó mucho a Colombia. Ese frente nacional generó división, generó
inconformidad porque se siguió patrocinando el latifundio, los ricos, los pobres, la discriminación social, la inequidad en nuestro país, y lógicamente tendrían que haber inconformidades que se reflejarían en acciones desde las selvas, con las guerrillas, con los sectores armados que se organizaron para contrarrestar la política de los gobiernos conservadores y liberales. Y a la par de ese frente nacional, pues lógicamente surgen las organizaciones sindicales, surge FECODE, incluso surge a la par, prácticamente 2 años después del Frente Nacional, en el año 57, surge FECODE, y lógicamente habían unas centrales de los trabajadores, ya estaban en su dinámica, la CTC y la CGT, pero lógicamente FECODE siguió liderando un proceso de unidad, un proceso importante para defender la educación pública, para defender lo público, y fue muy importante el surgimiento de la federación con sus organizaciones sindicales en cada uno de los departamentos de nuestro país, y así fuimos constituyendo una fuerza importante que nos garantizó unos derechos, pero que a la par de esos derechos, en el marco de la política de ese Frente Nacional después del 57, derechos que fueron conquistados en la calle, lógicamente fueron arrebatados paulatinamente o pretendieron acabarlos, y por eso es que surge la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como se llama hoy, y lógicamente otras organizaciones defendiendo los derechos de su clase trabajadora, de una vida digna y demás. Decirles que para nosotros fue muy importante reiterar la Constitución Política del 91 cuando se hace el acuerdo con la guerrilla del M-19, y eso para nosotros significó el Estado Social de Derecho. ¿Qué pasó con el Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Constitución? Lógicamente unos derechos fundamentales, surge la tutela, el derecho a la salud, el derecho de petición, el derecho a un salario, el derecho mínimo vital y demás, pero sabemos que la política siguió liderada por unos gobiernos conservadores liberales que luego se segregaron, que luego a través de reformas políticas significaron que en nuestro país surgieron diferentes partidos con el firme propósito de afectar los movimientos políticos minoritarios en nuestro país, y ya los conservadores y liberales se diseminaron, y la política, la esencia de lo que fue la Constitución Política del 91, el Estado Social de Derecho, esos derechos fundamentales consagrados en su primer capítulo y demás, pues lógicamente se echaron al traste porque desmembraron la Constitución Política del 91. Nosotros inicia la Constitución Política del 91, conquistamos la Ley 60 del 93, fruto de la pelea en la calle, porque lógicamente el gobierno de Gaviria no era un gobierno de las adoratrices, no, era un gobierno lógicamente que tenía una misión neoliberal, que lógicamente en nuestro país ese modelo neoliberal, ese modelo del capitalismo salvaje, ese modelo de la reducción del tamaño del Estado, de privatizar, de entregarle toda la oligarquía rancia de Colombia, y en la actualidad no solo a la oligarquía rancia que proviene de esos partidos tradicionales, hoy también se le entrega a las multinacionales, lógicamente afectó en esencia lo que habíamos conquistado a través de esa séptima papeleta, la constituyente, y por ende la Constitución Política del 91, porque sus políticas no se implementaron como se establecía en lo que era el Estado Social de Derecho consagrado en la Carta Política de 1991. Y así es como, lógicamente, ya en el año 86, pues FECODE se afilia a la Central Unitaria de Trabajadores, cuando muchos trabajadores de otras organizaciones gremiales de trabajadores pues llegaron a la Central Unitaria de Trabajadores, llegaron los maestros de Colombia a nuestra gloriosa Central Unitaria de Trabajadores, y para nosotros ha sido muy importante contar con FECODE, contar con los trabajadores de la USO, contar con trabajadores de la salud, que a pesar de ver un poco de movimiento en torno al tema de la salud
en nuestro país, pues tenemos 3 grandes organizaciones en nuestra Central Unitaria de Trabajadores, como son ANTOC, CINDES, ANEP y otras organizaciones que vienen liderando procesos no directamente desde la central, pero que tenemos unas agremiaciones que rodean el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, y hemos venido, pues, lógicamente, liderando procesos de unidad, de movilización, porque es la única alternativa que tenemos. Nosotros, cuando hemos querido llegar a instancias de negociación, lo hemos hecho, hemos buscado, incluso en la década, iniciando el siglo XXI, desde la Central Unitaria de Trabajadores lideramos el tripartismo, es decir, en las reuniones con la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, siempre nos enfocamos en la importancia de que hubiera un diálogo tripartito para buscar soluciones. Pero ¿qué encontramos cuando se habla de un diálogo tripartito? Cuando lo que encontramos es que el gobierno y el empleador se unen y los trabajadores siguen siendo golpeados. Eso nos obliga, es decir, así sea incómoda la movilización, así sea incómodo que salgamos a reclamar justicia social, a reclamar políticas laborales y políticas de derecho, del Estado Social de Derecho, como fue concebida nuestra Constitución Política del 91, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir denunciando. Sabemos que los gobiernos de derecha también se han articulado, tienen quien los proteja, quien los defienda. Sabemos que en unos gobiernos más que otros, no me voy a detener aquí a hablar de en qué gobierno hubo más apoyo de personas armadas protegiendo al Estado, como se le llama al paraestado. No lo vamos a hacer en este panel, pero eso afectó, lógicamente afectó, porque se siguió patrocinando el latifundismo, se siguió desplazando personas, se siguió afectando el interés general sobre el particular, es decir, lo que consagra también nuestra importante Constitución Política del 91. Y decirles que se desmembró nuestra Constitución, ¿en qué sentido? Peleamos por una ley 60 del 93, pero a la par surgen normas que desde el gobierno de César Gaviria Trujillo son lesivas, porque, reitero, desde el año 82 en el gobierno de Barco, pasando por Belisario Betancur, luego por el gobierno de César Gaviria, que decíamos, no, pues asesinaron a Luis Carlos Galán, que iba a ser el adalid de la política neoliberal en nuestro país, un neoliberalismo para el pueblo y no para los ricos, pero lo que comprobamos en esencia es que se toman las banderas de Galán, las toma Gaviria, y se expiden normas regresivas que le entregan todo al sector privado. En Colombia, desde la llegada de César Gaviria Trujillo, la seguridad social de nuestro país se le entrega al sector privado. Es decir, la ley 50 del 90, que fue liderada por Álvaro Uribe Vélez como senador de la República, después de que llega de ser gobernador de Antioquia, llega al Congreso de la República y lo que hace es liderar la ley 50 de 1990, que son los fondos privados de pensiones y cesantías, hoy en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y al día de hoy de multinacionales. Se crean esos fondos del régimen de ahorro individual, y entre tanto tenemos un fondo público que es Colpensiones, que es nuestro régimen de prima media, que es el que defendemos, que hemos luchado para que nunca lo arrasen, nunca lo acaben. En el actuar de este gobierno de Duque, pues lógicamente tienden a acabar con Colpensiones, como lo explicaré más adelante, y decirles que pues, las normas son regresivas, a pesar de que conquistamos la Carta Política del 91, pues sus normas no han sido beneficiosas para el pueblo colombiano. Se ha beneficiado a los ricos, más no a los sectores de la clase trabajadora, a las clases medias y los sectores más vulnerables de nuestro país. Luego, después la ley 100 del 93, que privatiza la salud, que impone un régimen pensional, liderada también por Álvaro Uribe Vélez como senador de la República, y que en el gobierno de César Gaviria se ratifica pues lo que es la ley 100, hoy en manos de 40 EPS, que es lo que tiene hoy el manejo de la salud en nuestro país. De 1.800 hospitales que tenemos, solo 2 acreditados, más del 60% quebrados, y tenemos pues una cruda realidad en la ley 100 del 93. Luego recibimos el golpe del gobierno de Andrés Pastrana Arango entre el 98 y 2002 en lo que tiene que ver con la reforma constitucional a las transferencias, lo que es los artículos 356, 357 de la Constitución Política,
donde se le reducen gradualmente los recursos a los sectores sociales y acaba con el situado fiscal a los departamentos y las transferencias a los municipios, y lo que hace es constituirse un sistema general de participaciones que está contemplado en la Ley 715/2001, luego se ratifica a través de otro acto legislativo en el primer gobierno, en el gobierno de Pastrana, que estableció el acto legislativo 01 de 2001 y su Ley 715, que arrasa con los recursos para lo público en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En el 2007, ya en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, en el 2007, se impone un nuevo acto legislativo que ratifica el recorte de los recursos para estos sectores sociales en nuestro país a través de la Ley 1176, y en ese orden de ideas, prácticamente la intención que tuvo el pueblo colombiano al votar en esa séptima papeleta, al ir a una constituyente, tener una constitución política del 91 que dignificara los derechos del pueblo colombiano, pues no fue así. Y en ese orden de ideas hemos estado nosotros desde la CUT con nuestras organizaciones sindicales, entre ellas FECODE y las demás organizaciones, hemos venido haciendo un trabajo frontal de denuncia y de lucha para recuperar esos derechos. ¿Qué ha sucedido en este gobierno? Pues veníamos de un gobierno donde avalamos no la política neoliberal de Juan Manuel Santos, porque la política neoliberal de Juan Manuel Santos no fue apoyada por la mayoría de los sectores de la clase trabajadora. Algunas organizaciones apoyamos la propuesta de paz de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, y es así como logramos que se firmara el acuerdo de paz con la guerrilla, una de las guerrillas más fuertes de Latinoamérica, que es la guerrilla de la FARC. Y es así como después de 6 años de negociación, en el 2016, logramos un acuerdo de paz que es torpedeado por sectores de la extrema derecha de este país, sectores inconformes con la negociación después de tantos años de guerra con esta guerrilla enfrentada a los gobiernos de turno. Logramos un acuerdo de paz que para nosotros fue importantísimo, que rescatamos ese acuerdo de paz en lo que sería una reforma rural integral, una participación, el tema de la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, al tema de las víctimas, a la implementación, verificación y refrendación, afortunadamente, con el acuerdo de paz que tenemos. Es decir, y políticas democráticas y progresistas lo apoyaron, pero sí unos sectores lo apoyamos con el firme propósito de que sacáramos adelante ese proceso de paz, y fue así como se dio vísperas de diciembre del 2016, a pesar de que hubo un plebiscito por el sí o no a los acuerdos de paz, pues lógicamente hubo reuniones, se buscó espacio con la extrema derecha de este país, con los gobiernos, con los partidos políticos que estaban incómodos con el acuerdo de paz, ¿sí? Y los llamamos, se hicieron los ajustes, y hoy, hasta el día de hoy, se sigue intentando en el actual gobierno como desde la CUT, con nuestras organizaciones, defendiendo los acuerdos de paz, seguiremos apoyando los acuerdos, denunciando lo que viene sucediendo en este país. Por eso siempre llamamos a las organizaciones, a la ONU, llamamos a Noruega, llamamos a Cuba, llamamos a los países garantes del acuerdo de paz, para que no dejemos que esos 6 puntos del acuerdo, que hoy están en entredicho, que ha significado el asesinato de 238 combatientes de las FARC y reinsertados que ya han fallecido, y por eso pues vemos los movimientos de los sectores, de los territorios donde se encuentran las movilizaciones que se han hecho, y que han significado que la ONU le diga al señor Iván Duque, el actual presidente del país, siéntese a buscar a que se le dé cumplimiento a los acuerdos de paz. Entonces consideramos nosotros
que seguiremos abanderando la solución negociada a los conflictos, al conflicto en nuestro país. Seguiremos trabajando en esa importante labor y pues, lógicamente aquí en el actual comité ejecutivo de la CUT, en el 2019 hicimos el 7º congreso de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y la idea es que hemos enarbolado la bandera de la unidad y la convergencia por la paz y contra la política del gobierno de Duque. ¿Por qué contra la política del gobierno de Duque? Porque nosotros, ¿sí?, desde que hemos llegado al comité ejecutivo de la CUT, en aras de la negociación, en aras de buscar soluciones a los problemas de la clase trabajadora y en general del pueblo colombiano, hemos planteado pliegos de peticiones que hemos buscado el marco de la concertación y ha sido imposible. No se justifica que desde el pasado 20 de junio hayamos radicado un pliego de emergencia que plantea 6 puntos. El tema de que se debe derogar la ley 100 del 93, que la salud debe ser responsabilidad del Estado, que se debe formalizar a los trabajadores de la salud. El segundo, una renta básica para todos los trabajadores que han quedado por fuera, que han echado a la calle en el marco de 2 nefastas circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo en marzo y abril del presente año. El tercero, la soberanía alimentaria, la soberanía nacional y lo que tiene que ver con la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos. El apoyo al sistema educativo público, matrícula cero en las universidades, mujer y diversidades sexuales, derogatoria de los decretos de emergencia y que a cambio se plantea una moratoria del pago de la deuda externa, que se emita moneda, que se haga uso de las reservas internacionales y que no se sigan expidiendo unos decretos que siguen favoreciendo a la oligarquía de este país y lógicamente van en contravía de los derechos económicos, sociales, culturales del pueblo colombiano. Estamos trabajando a través del Comité Nacional de Paro, que se constituyó el pasado 21 de noviembre del 2019 y que vamos a conmemorarlo este próximo 19 de noviembre, el primer año de la conformación del Comité Nacional de Paro, donde confluyen las organizaciones sociales, los sectores democráticos alternativos, las organizaciones sindicales y todos aquellos sectores que anhelamos una Colombia justa, democrática y progresista. Y vamos a seguir en las calles, vamos a seguir reclamando nuestros derechos, sabemos los riesgos de la pandemia, pero seguiremos en la búsqueda de una Colombia justa, libertaria y democrática. Muchas gracias. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias en nombre de la Red Nacional en Democracia y Paz. Gracias por su intervención acerca de todo ese histórico sobre el trabajo de las diferentes organizaciones en la lucha por los derechos en nuestro país y por ese panorama nacional actual. Nuevamente, muchas gracias. Se encuentra por acá Whitney Chávez, pero nos dicen que tiene problemas con el sonido. Whitney. Sí, parece que no tiene sonido. Bueno, entonces vamos a pasar algunas preguntas que surgieron acá en el Facebook Live. Entonces, acá las tengo. Nos dice Gerardo Capera para Diego Arias, porque Marta Alfonso también nos escribió que tenía problemas técnicos, tuvo que salir y ya hace rato tiene problemas técnicos. De todas maneras le agradecemos mucho por su presencia y su participación. Gerardo Cardona dice para Diego, ¿y cuáles adversarios se sentarían a concertar ese consenso si los fascistas que dominan al país vivos no ceden ni un milímetro de su poder? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo no sé si hay otras preguntas, digamos, dirigidas a mí. Igual podría uno reaccionar sobre otras para los otros y las otras invitadas, pero si no hay otra pregunta para mí, por supuesto que...
Diego, sí hay. De hecho, solo hay, pues hay unas pocas. Está esa. El mismo Gerardo Capera nos dice, si las acciones reaccionarias son más violentas, más criminales, más asesinas, nos sentamos a rezar, a cantar, a suplicar. La libertad en ninguna parte del mundo se ha logrado con flores y cánticos. Y luego tenemos una pregunta acá de María Cristina López Bastidas. Dice, ¿es necesario replantear el discurso para sensibilizar a la población? Tienes razón, Diego, se debe considerar el lenguaje que nos permita planear el pensamiento de las poblaciones. El lenguaje debe ser coherente con lo que pensamos, decimos y hacemos o realizamos. Mi pregunta, Diego, es, ¿qué aspectos consideras debemos comenzar a transformar con este nuevo lenguaje para llegar al poder? Esas son las preguntas que aparecen en el Facebook Live y pues están dirigidas a ti, Diego. Vale, bueno, no, muchísimas gracias. Y a todos los que han participado, a las colegas, al compañero de la CUT, de FECODE, y a todos quienes nos han, digamos, seguido. Muchas gracias también por las inquietudes. Yo empiezo por responderle a Gerardo, no sé si es Capera o Cardona, y gracias por su pregunta, ni más faltaba. Creo que este es un diálogo que también puede, o se requiere, digamos, nutrir con expresiones también claras, y yo celebro mucho la contundencia y de la vehemencia con que él lo plantea. Pero que él plantea que dónde o cuándo se ha conocido un proceso de transformación o algo así con flores o con cantes. El proceso de libertad o de liberación de la India, del proceso colonial que tenía el Imperio Británico en la India, no se obtuvo con violencia, se obtuvo a partir de una acción que promulgaba, por sobre todas las cosas, la acción no violenta. Y ponía por delante incluso el tema del amor, de la empatía, de la humanidad. Y por esa vía hay muchísimos. O sea, no es cierto que los procesos de cambio no se puedan alentar. No estoy diciendo que eso sea lo que se esté sugiriendo desde la acción, digamos, no violenta. No estoy hablando de doblar la rodilla, no estoy hablando de la súplica, pero evidentemente hay una actitud donde aún si desde la oposición, si desde el contradictor, si desde el Estado, si desde esa hegemonía excluyente, pero además con rasgos históricos, digamos, muy violentos, proviene la violencia, yo no podría convenir que podamos responder de una forma similar. Yo no veo opción distinta, sino desde la democracia, sin armas, sin el uso de la violencia, pero sí con enorme dignidad, de pie y valientemente, digamos, dar respuesta a eso. Entonces, si se quiere, incluso no es ese tema, digamos, de esta conversación, yo creo profundamente en la fuerza del amor, en la empatía. Creo que hay cosas que en los argumentos convocan a mucha más gente, más que desde los discursos políticos, desde a poder ver incluso en el adversario y poder motivar en él la identificación de lo que nos es común, de lo que nos identifica, de la humanidad compartida. Yo tengo ejemplos enormes donde los discursos políticos, la argumentación política no ha servido, pero cuando uno llega al núcleo de lo que nos es común, que es esta humanidad compartida, hay, digamos, procesos de cambio. Pero yo digamos, quiero decir que sí hay opciones distintas y que no porque el régimen tenga estas expresiones de violencia, discriminación, etcétera, debamos contestar de otra manera. No veo opción distinta de la acción no violenta, de la resistencia, de la lucha pacífica, sin armas y, por qué no, incluso desde una propuesta del amor, de la empatía, de eso que nos conecta. Yo estaba mencionando el tema, digamos, de que hay que recrear, digamos, el lenguaje, también la acción, pero creo que el núcleo sigue siendo el mismo. Y quiero ser absolutamente claro. Para mí, para Colombia, no caben propuestas de orden socialista, ni de comunismo. Este es un tiempo de la democracia. Ahora, no cualquier democracia. Yo sí creo que es una democracia que tiene que ser ancha y profunda, construida de abajo hacia arriba, y esa es una democracia bastante distinta de lo que se nos ha vendido como un tema de un régimen electoral, el que se participa, además con muchas dificultades y con elementos de corrupción y con el peso de la violencia, digamos, se participa, digamos, en Colombia. Pero creo que el núcleo
político, ideológico, que además estoy convencido y concuerdo que la Constitución del 91 expresa eso como ideal de derecho y como democracia profunda. Creo que ese lugar, digamos, de democracia es el que nos debiera, digamos, poder convocar, y por eso creo que dentro del lenguaje debiéramos poder hacer la pedagogía como de qué es esa democracia, qué significa para nosotros realmente esa democracia, cuál es la idea de la justicia social que queremos. Esencialmente queremos que se desaparezca, digamos, los ricos. Yo creo que hay unos debates sobre la desigualdad que tienen que ver con las oportunidades, con la redistribución del ingreso, la propiedad y una cantidad de cosas, pero yo sí creo que hay que renovar los discursos, renovar los lenguajes para acercarlos, porque, repito, no se trata de convencernos entre nosotros, perdónenme la expresión, no se trata de echarnos el cuento entre los mismos de siempre. Yo quisiera que las movilizaciones no fuéramos los mismos de siempre. Yo quisiera ver otra gran cantidad de gente, que hubo insinuaciones muy positivas en momentos anteriores a la pandemia, que se expresó en medio del desespero, por la violencia, por la desigualdad, por la corrupción. Entonces, yo sí creo que hay que profundizar una acción distinta, un lenguaje distinto, una forma de acción política distinta, no porque haya que dejar las formas de movilización, de resistencia, de lucha y de denuncia, sino porque hay que agregarle elementos nuevos, porque no de otra forma se va a poder llegarle, repito, a una gran cantidad de gente que está en el campo de lo democrático, no están en la izquierda, y que creo que es posible perfectamente ganar para nosotros. Yo, para nosotros, hablo, digamos, en un sentido de quienes creemos en la democracia y en lo, digamos, alternativo, en su sentido más exacto. Y sobre el tema de los consensos, también para Gerardo. A ver, los consensos se construyen con los adversarios y los enemigos. Aquí estamos defendiendo un proceso de paz. ¿Y entre quiénes se firmó el acuerdo de paz, estimado Gerardo? Se firmó entre adversarios, no se firmó entre amigos. ¿Sí? No me vengan a decir que Juan Manuel Santos era el nuevo compañero revolucionario o el socialismo. No, o sea, entonces yo sí creo que los consensos son posibles. Y si se pudo entre adversarios armados aquí, entre el Estado y un gobierno representado en el gobierno de Juan Manuel Santos, que yo apoyo también esa parte de esa vocación de paz que tuvo ese gobierno, y concuerdo con otras visiones que dicen respecto a otros asuntos, yo no adhiero, digamos, a ese apoyo. Entonces, el mismo acuerdo de paz es prueba fehaciente de que con los adversarios sí es posible, sobre mínimos comunes, poder construir acuerdos básicos, acuerdos mínimos. Y pongo un ejemplo que entre muchos otros que puede haber, el tema de Sudáfrica. ¿Entre quiénes fue posible superar el apartheid? Las bombas y el terrorismo que hizo el Congreso Nacional Africano no ayudaron, no contribuyeron en nada al fin de el apartheid. Fue otra circunstancia política de movilización social interna, de movilización política nacional e internacional, y la disposición no de derrotar al adversario, sino de sentarse a dialogar con él y a concertar con él, lo que hizo posible no solo la transición de ese régimen de segregación racial y de violencia que era el apartheid, sino que fue posible incluso que esa sociedad dividida y fragmentada por la violencia racial, que es más complicada incluso que la violencia política que tenemos nosotros, ese diálogo entre adversarios, improbable durante mucho tiempo, eso fue lo que hizo posible que Sudáfrica transitara hacia una visión compartida de nación, que incluyó a la mayoría negra, pero también a la minoría blanca, y la puso del otro lado durante varias decenas de años para superar el conflicto. Entonces, la historia misma nos dice que ese esfuerzo de construir consensos, ojo que estoy hablando de mínimos, y los he enunciado, esos mínimos son: lleguemos a un acuerdo para el respeto de la vida, dejar las armas y la violencia por fuera, lleguemos a un acuerdo sobre mínimos sobre la paz, en relación al acuerdo con las FARC, a una posibilidad de negociación razonable y aceptable para este país con el ELN, y que apunta pues de el esfuerzo armado no se va a poder hacer, y un acuerdo mínimo sobre temas ambientales y sobre el tema de justicia social, no para resolver todos los problemas, pero por lo menos uno mínimo, reducción de desigualdad, una renta básica. Entonces, esos mínimos, yo creo que la única posibilidad es construirlos, buscarlos, no entre nosotros, sino con las contrapartes, por difícil e improbable que parezca ese diálogo.
Yo creo que hay que favorecerlo con la mediación internacional, en un escenario de constituyente, de diálogo nacional, no sé, pero con esto concluyo, me lleva a la reflexión final y es la invitación. Agradezco enormemente la invitación, pero quisiera decir que en esencia, decir este mensaje, yo creo que es momento de dar un salto. Se ha hecho e intentado otras veces. Yo creo que para ese salto no ha habido siempre la buena voluntad y la disposición y la generosidad para incluir a otros, pero yo creo que el gran desafío de este tiempo es no solo ser oposición, no solo ser oposición. Yo creo que el gran salto tiene que ver con pasar de ser oposición a poder ser una opción de gobierno. Y de lo que incluso mencionaba la colega de FECODE de Antioquia, Marta, si no mal no recuerdo, ella habla de una juntanza. Yo digo, ojo, porque la juntanza también es para la lucha reivindicativa, para la movilización, para la exigencia, para la denuncia. Pero yo propongo una movilización que sobre todo le sume en este momento una vocación de poder. De resto, yo no veo, si no es en esos consensos mínimos, sobre la base de construir una alternativa democrática, no radical. O sea, radical con la democracia, radical con la justicia social, pero no radical en términos de muchas otras cosas que creo que ustedes me entienden, que convoque a este país en vez de dividirlo más. Creo que es allí la única posibilidad que tenemos de transformar este país, de superar en democracia la violencia, de superar en democracia las desigualdades, de tener un modelo democrático de participación política, de justicia social y, digamos, de responsabilidad con lo que nos ha sido dado en términos del medio ambiente. Tengo una dificultad, debí haberme conectado a otro esfuerzo ahora hace 6 minutos que tengo comprometido, pero yo agradezco enormemente esta invitación, la escucha amable, respetuosa, la intervención de mis colegas, la recibo con enorme respeto y por supuesto una expresión de enorme solidaridad por cada persona que hoy por cuenta de esta violencia y esta situación está padeciendo por cuenta de la violencia, pero también por cuenta de la injusticia. Hay gente pasándola muy mal y yo creo que cada pensamiento, cada palabra y cada acción de mi parte, y sé que de todos ustedes, concurre a ese esfuerzo. Yo les doy las gracias y les deseo muchas bendiciones también, por supuesto que sí. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, gracias por tus aportes. Gerardo Capera te responde, gracias Diego, ojalá te oigan las 5 familias dueñas de este país. Para Luis Eduardo, me preguntan por acá, yo quiero saber por qué realmente no hay un paro indefinido real, sino paros de 48 horas. Esto lo preguntan para FECODE y CUT, ya no está Marta, pero ya no es Marta. Está Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias por la pregunta, gracias compañera Isabel. No, o sea, un paro indefinido, pero la pandemia nos, o sea, nosotros veníamos en un trabajo de movilización importante. Reitero, el 21 de noviembre se reunió todas aquellas personas que han tenido esa inconformidad con la manera como ha manejado el gobierno Iván Duque, cómo ha manejado su política, su propuesta programática de reconocerle todo a los ricos, más no a los trabajadores y demás, porque no negocia, ni dialoga, ni negocia. Cruda realidad, no tenemos un presidente que dialogue y negocie. Y el 21 de noviembre yo creo que fue la acumulación de todo eso, la inconformidad con este gobierno, contra su política, una política de seguir trabajando en torno a tratados de libre comercio, a políticas de entregarle en bandeja de plata todo a los ricos, al rico que viene de la multinacional, de una multinacional aquí a apoderarse de la riqueza de nuestro país, como han hecho con la producción del carbón, con la producción del oro, con toda esa minería que se le ha entregado a otros incluso otros, la cervecería de nuestro país ya no es de nuestro país, en fin, muchos ejemplos de lo que ya no es de nuestro país y que ha sido fruto del cúmulo de políticas tan nefastas para el pueblo colombiano, lo que sucede hoy con los paperos que se van a movilizar en los próximos días a través del movimiento de dignidad agraria en el país y demás. Veníamos muy bien, veníamos trabajando en torno
a un paro el 21 de noviembre, otras movilizaciones. Lastimosamente, en esas movilizaciones cayó nuestro joven estudiante Dylan Cruz, y ya saben pues la actitud de la policía en algunas movilizaciones que infiltran incluso las marchas, porque está comprobado, tenemos las evidencias de cómo se infiltran las marchas de los jóvenes en nuestro país. No nos infiltran a nosotros los viejos, pero sí a los jóvenes. Entonces, un paro indefinido en el marco de esta pandemia muy complicado. Es decir, hemos querido movilizarnos. Ustedes ya ven los chalecos amarillos en Francia, se han querido movilizar. La pandemia ha impedido un paro nacional indefinido. Es decir, nosotros no podemos, en el Ejecutivo de la que hay compañeros que decían desde mayo, vámonos ya a la calle. Vámonos, no podemos. Es decir, la pandemia nos ha afectado, el miedo, ese miedo que tenemos a infectarnos con el virus del SARS-CoV-19. Es decir, es una situación compleja, y hemos hablado en la CUT, los sectores mayoritariamente vamos en un paso a paso. Ya nos movilizamos el 7 de noviembre, el 7 de septiembre, perdón, el 21 de septiembre, el 21 de octubre, y vamos a estar nuevamente el 19 de noviembre movilizándonos, y ya tendremos el momento propicio para un paro indefinido. Estamos mirando muchos temas, ya se avecina un referéndum, el nefasto referéndum de Uribe, que no es otra cosa que acabar las cortes, acabar la Jurisdicción Especial de Paz, afectar la educación pública en nuestro país, cuando lo que pretenden es que fuera de colegios de cobertura, colegios en concesión, pues lo que siga es patrocinando de entregarle la plata de lo público al sector privado en materia educativa. Y pues a la par de eso miramos referéndums como el que viene liderando Roy Barreras desde su nuevo partido político. Es decir, estamos mirando algunos temas que nos van a movilizar, no necesariamente a través de un paro nacional indefinido, cuando no tenemos en este momento las condiciones por la situación sanitaria de nuestro país. Es uno de los países más que ha manejado muy mal la pandemia del COVID-19. Estamos entre los 10 primeros países en fallecidos y en muertos y en contagiados, y pues lógicamente tendremos que tener una prudencia, pero vendrán ya los paros indefinidos. Muchas gracias a Luis Eduardo Varela. Con toda seguridad llegará el momento de volver a hacer presión en las calles, como todos lo queremos, porque es una manera de luchar por los derechos de los colombianos. Dice por acá Baltasar Castañeda: nos vinculamos a la lucha desde las organizaciones sociales por el derecho a la paz, la reconciliación y la convivencia, desde la Mesa Municipal Democracia de Género del municipio de Retiro, Antioquia. Yolanda Durán nos dice: buenas tardes, presente Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, Generadoras de Paz desde La Plata, Huila. Muchas gracias a ustedes, a María Cristina López, a Gerardo, todas las personas que nos han seguido a través del Facebook Live de la Red Nacional en Democracia y Paz. Bueno, ya estamos próximos a terminar, pero por acá Marco, que nos acompaña desde Marco Aurelio, un compañero que hace parte de la Red Nacional en Democracia y Paz, del Nodo Suroccidente, nos acompaña con el SUTEP. Entonces, Marco, ¿querías decir algo antes de terminar? Muchas gracias, Isabelita. Aurelio, muchas gracias por la invitación, Aurelio. Gracias. Bueno, a ti, Varela. Invitarme. Gracias. Mis sentimientos para ti, Varela. Saludos a los que nos acompañan por el Facebook Live. Gracias también a la compañera Marta Alfonso que estuvo. Saludos también al compañero Winnie Chávez, que tuvo problemas con el micrófono. Lástima que el compañero Diego Arias se haya retirado. Él comentó sobre las cuestiones de cómo Gandhi liberó a la India. Eran otros tiempos donde la gente conservaba los principios. Había principios hasta en la guerra, ¿sí? Ahorita no. Ahorita lo que se quiere es acabar con las minorías y desplazarlos y quitarles sus tierras, seguirles quitando sus tierras. Aquí en Colombia, el hombre habla como de no polarizar, como si el comunismo y el socialismo fuese a gobernar, o el castrochavismo. No, eso no es así, ¿sí? Aquí está la propuesta de la Colombia humana, ahorita avalada por el triunfo de Joe Biden, ¿sí? Que ratifica a Gustavo Petro que él tenía la razón y que no es un perdedor, Gustavo Petro, ¿sí? Y con su política progresista.
Acá lo que queremos, la izquierda nunca ha gobernado acá. Hace más de 200 años, nunca ha gobernado la izquierda, ¿sí? Entonces necesitamos un gobierno diferente. El hecho de que Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia de la República en el 2022 no significa que aquí se vaya a entablar una dictadura y un comunismo y un socialismo. Eso es pura carreta del miedo que quiere meter el Centro Democrático con el ojo al 2022 para poder volverse a montar en el poder. ¿Ya? Yo dejo allí. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Marco. Bueno, no, pues entonces ya vamos finalizando este espacio de reflexión. Muchas gracias también a Beni Barón de la Fundación Vivir y Aprender con Dios presente. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Gracias especiales a Marta Rocío Alfonso de FECODE, a Marilén Serna del Cauca, campesina, vocera del Congreso de los Pueblos, integrante del Comité de Paz y representante de la Minga. Muchas gracias a ella por su intervención que fue al comienzo. Muchas gracias a Diego Arias, que ya se retiró por otros compromisos, a Whitney, que no pudo participar, pero nos acompañó un buen rato. Muchas gracias a todos, a Luis Eduardo Varela, de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias a ustedes por sus aportes, por este espacio de reflexión que nos invita a seguir trabajando por la defensa de la vida, por la defensa de la democracia y sobre todo a aunar esfuerzos para continuar reaccionando socialmente ante este asunto tan sensible en términos de derechos humanos, sociales y políticos. Muchas gracias a todos, a las personas que estuvieron en el Facebook Live y aportaron, intervinieron por sus saludos. Y muchas gracias a todas las organizaciones que hacemos parte de la Red Nacional en Democracia y Paz. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos. Un abrazo.